Amigos, buenas tardes. Hoy vamos a topar un tema muy importante que es la nutrición en nuestros adultos mayores. Vamos a ver un poquito de los cambios fisiológicos que se da por naturaleza y cómo puede esto interferir en la alimentación. Consideramos en nuestro medio un adulto mayor cuando llega a la edad de más de 65 años y claro, obviamente luego pues a la edad de 80 ya lo podemos considerar longevo. Hay adultos mayores que vienen con muchos cambios arrastrando en lo que se refiere como consecuencia a la alimentación. Hay que dar por sentado que el cuerpo cambia. A esta edad va disminuyendo ciertas capacidades físicas y psicológicas y por lo tanto la alimentación se puede ver comprometida. ¿Qué sucede cuando yo voy llegando a los 65 años o voy pasando ya a esta edad? Lo primero que puede haber es cambios en la masa muscular. Se considera una pérdida importante de la masa muscular y también de la masa ósea a partir de los 65 años. En lo que refiere a la digestión también puede haber algunos cambios. Disminuye la digestión en la mayor parte de adultos mayores. Se considera que un 2 a 3% disminuye el apetito y la gana de comer en los adultos mayores. La razón y la causa es porque asimismo como los órganos que se ven externamente afectados, también se ven los órganos internamente afectados por la edad. El estómago puede reducir sus paredes, puede volverse más pequeñito y la capacidad digestiva puede ir cambiando. Un factor importante en los adultos mayores y por donde empieza la digestión, que es en la boca o en la dentadura, muchos adultos mayores empiezan a perder piezas dentales y disminuye la capacidad digestiva, es decir, la masticación. Muchos adultos mayores que no pueden masticar dejan de comer no porque ellos quieran, sino porque les duele las encías o les duele alguna pieza dental y esto evita la digestión adecuada. O muchos otros, al no tener una buena dentadura, empiezan a comerse o a comer los granos, por ejemplo, de manera entera, las carnes de manera entera y les empieza a dar problemas digestivos como diarrea o indigestión. Es por eso que se toma muy en cuenta la dentadura de un adulto mayor. Si un adulto mayor en casa tiene, por ejemplo, problemas dentales, resuélvele esos problemas dentales porque le estás quitando una gran capacidad de digestión, un gusto por la comida y ellos van deteriorando más su masa muscular. Una vez que hayas visto esto, también hay que entender que justamente en la edad empiezan a aparecer cierto tipo de intolerancias. Lo típico que te puede comentar un adulto mayor es que la leche que antes él consumía o ella consumía de una manera muy buena, de una manera muy agradable, ahora dice ya la leche me hace daño. Esto empieza a aparecer con la edad, por ejemplo, cierto tipo de intolerancia a los lácteos, por lo que se recomienda que no los dejen de tomar, pero sí que lo pueden cambiar por semidescremados o deslactosados. Este cambio, por ejemplo, en algunas intolerancias empieza a dar como resultado que la absorción de cierto tipo de alimentos a nivel intestinal vaya minorando o vaya cambiando. Otro factor importante es que la absorción de hierro también va disminuyendo. Prácticamente la absorción de hierro como factor en general tiene como absorción en el estómago y en parte del sistema digestivo inicial. Cuando el adulto mayor empieza a perder cierto tipo de capacidades o vellosidades en el estómago, el hierro deja de absorberse y el adulto mayor puede caer en una anemia. Algunos adultos mayores, el primer signo de desnutrición o de malnutrición puede ser una anemia. En lo que se refiere a la absorción de calcio, por ejemplo, más se pierde cierto tipo de protección en las mujeres que pasan la menopausia, sobrepasan los 60-65 años, la absorción de calcio y la vitamina D también se ve afectada, por lo que en muchos adultos mayores se ve como consecuencia osteoporosis. Es por eso que una caída en el adulto mayor puede degenerar en una fractura, por ejemplo, fractura de cadera, que es muy común, una fractura de columna vertebral, que también es muy común, pero mucho tiene que ver con la absorción y con la nutrición. Muchas veces es importante los suplementos vitamínicos a esta edad. ¿Con qué se debería suplementar a un adulto mayor? Se puede suplementar, por ejemplo, con base de proteína de la albúmina, base de proteína del huevo, me refiero
base de proteína de lactosa, si es que no tiene intolerancia, se puede empezar a suplementar, se puede ver si es que tiene anemia o no, para suplementar con hierro. En lo que se refiere al hierro en el adulto mayor, puede afectar o no, puede dar por ejemplo diarreas o estreñimientos. En el adulto mayor el estreñimiento es muy frecuente y puede terminar en una constipación intestinal, y muchos de los adultos mayores van a parar con cirugías abdominales. El estreñimiento se ve muy frecuente en el adulto mayor. ¿Por qué razón? Siempre va a tener como consecuencia una mala nutrición en lo que se refiere a la fibra de la dieta. ¿Cuánto de fibra debería consumir un adulto mayor? Podría ser un 10 a 15 gramos diarios de fibra. ¿Dónde va a encontrar la fibra? Principalmente en las frutas con cáscaras o las frutas frescas como la manzana, por ejemplo, la pera, el durazno, que tienen una gran cantidad de fibra. El guineo también tiene una cantidad de fibra. Pero sobre todo la fibra lo vamos a encontrar en las verduras. Prácticamente, si el adulto mayor consume verduras, va a tener un buen aporte en lo que se refiere de fibras. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de adultos mayores vienen consigo con enfermedades sobreañadidas. ¿Qué enfermedades pueden ser esta? Puede ser la diabetes principalmente, puede ser hipertensión arterial, algún tipo de cáncer también, o algún tipo de mala absorción intestinal. En lo que se refiere a adultos mayores con diabetes, la nutrición cambia. ¿Qué se debe evitar en el adulto mayor con diabetes? Que no pierda mucha masa muscular, para que no haya una desnutrición evidente en el adulto mayor. Una pérdida de proteína, es decir, cuando al adulto mayor no le estamos alimentando bien, puede empezarse a hinchar por pérdidas de proteína, por deficiencias de proteínas. Es decir, que arrastra los músculos, arrastran agua, generan más cantidad de agua por déficit nutricional. Recuerda que un adulto mayor, a más de ver la nutrición, tenemos que ver que esté con una buena higiene adecuada de los alimentos. Muchos adultos mayores viven solos y los alimentos que ellos consumen son guardados o fermentados. Por ahí guardan la sopa y se la comen durante 2 o 3 días posteriores, y eso puede causar una fermentación en el estómago y por ende una gastritis, por ejemplo. Muchos adultos mayores sufren accidentes en los lugares de cocción de los alimentos porque se olvidan la hornilla prendida o se olvidan pues alguna olla prendida y sufren quemaduras. En todo caso, en la nutrición lo vemos en un aspecto generalizado, donde come, quién le prepara sus alimentos, a qué horas come y qué tipo de alimentos está ingiriendo, si son higiénicamente consumibles o no. Es decir, la parte nutritiva en el adulto mayor debe ser visto en todo su concepto. ¿Por qué? A esta edad empieza a haber cambios muy importantes y puede terminar en una mala absorción o en una malnutrición. Entonces mira que va desde un aspecto nutricional hasta un aspecto higiénico, dietético, pero también el adulto mayor puede dejar de comer por simple depresión. Cuando al adulto mayor no se lo visita, no se lo llama, no se lo hace sentir querido, no se lo hace sentir útil, el adulto mayor cae en depresión, y esa depresión lleva consigo una falta de apetito porque no tiene ánimo para vivir y deja de comer. Entonces es importante verlo desde otro aspecto, porque muchas veces queremos que el adulto mayor coma y coma y coma, pero no es así, decae la capacidad alimenticia en el adulto mayor. Son varios factores que tenemos que ver en el aspecto nutricional. Al revés, un adulto mayor también puede estar malnutrido, puede estar con un grado de obesidad, incrementando el riesgo de diabetes, incrementando el riesgo de hipertensión arterial o de cierto tipo de enfermedades. Si el adulto mayor no tiene un buen aporte vitamínico, lo que es las vitaminas más conocidas, como las vitaminas del complejo B, la vitamina C, el calcio, etcétera, o el zinc, puede caer el sistema inmunológico y puede tener cierto tipo de enfermedades, principalmente respiratorias. Por ahí que la suplementación de macronutrientes, que son grasas, carbohidrato y proteínas, y la suplementación con vitaminas como micronutrientes puede ser muy importante, pero esto siempre guiado por el profesional médico.
porque muchos también pueden ir hacia la hipervitaminosis, es decir, estar con una cantidad excesiva de vitamina D, por ejemplo, estar con una cantidad excesiva de vitamina E, por ejemplo, de vitamina C, que a la larga lo que me va a producir es una oxidación, es decir, se va a ir al contrario del beneficio y me puede dañar ciertos órganos, me puede producir gastritis, me puede producir daño muscular, etc. Por eso es que si tú quieres saber cómo se debe nutrir bien o hay déficits en tu familia con los adultos mayores, nos puedes consultar a todos nuestros canales y no olvidar que el adulto mayor va retrocediendo en su vida y se lo debe ver desde otro concepto de alimentación. Estos temas y otros estaremos topando en la siguiente semana. Que tengan muy buena tarde.